Termino mi pregrado, ingreso a uno de mis primeros trabajos, durante 1 año y medio trabajé. Y durante esa primera experiencia laboral siempre tuve muy claro que quería hacer una maestría rápido combinada con la parte laboral, porque estudiar, como te digo, hace parte de mi proyecto de vida. Entonces quería, aunque sabía que tenía que seguir con mi experiencia profesional y entender un poco los campos, mis potencialidades, los retos, sabía que lo quería mezclar muy rápidamente con una maestría. Desde el pregrado fue mi proyecto y mi plan, y mi profesor de políticas públicas me recomendó revisar los pregrados de Bogotá, los posgrados de Bogotá. Revisé 2 y pasó un poco, revisé 2 universidades de acá y el de los Andes me conectó. Sabía que quería fortalecer métodos cuantitativos. En la investigación cualitativa vi una oportunidad muy grande para mí, evaluación de impacto, vi la planta de docentes y me encantó, me inspiró conocer como los perfiles de los profesores, y la decisión la tomé así, muy sencilla. Revisé, quería que fuera en Bogotá, no quería que fuera en Medellín, y de Bogotá esta fue con la que más me conecté, como te digo, por el plan de estudios, y los profesores también me inspiraron desde antes de estudiar y mucho más durante la maestría. Me encantó, lo recuerdo con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Cada clase, cada materia, de verdad que me conecté con lo que es la maestría de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de los Andes. Materias todas, metodología cualitativa, investigación, evaluación de impacto, herramientas para análisis de políticas públicas. Tuve la oportunidad de hacer un capstone, que es el proyecto de grado aplicado a un caso real, entonces fue enlazado con la gobernación de Cundinamarca. Todas, no quiero que se me escape ninguna materia, porque creo que en todas encontré una herramienta muy valiosa para ese análisis riguroso y esa toma de decisiones que fomentan mucho desde la escuela, como para formarme desde esa visión. Y profesores también todos, no quiero dejar de mencionar a ninguno: Ángela Guarín, María Cecilia de Dios, Sandra, Camilo, Arturo, Stephanie con su clase, Pablo, todos. No quiero que se me escape ninguno, porque todos todavía tengo notas. Durante mis trabajos recurro a las notas durante las clases, siempre nunca dejé de tomar notas en los cuadernos, a los archivos, entonces los recuerdo muchísimo en mi ejercicio profesional. Tuve la oportunidad, en compañía y gracias a la profesora Sandra, de vincularme al proyecto Vamos Seguros al Colegio. Tuve la oportunidad de coordinar ese proyecto durante los últimos meses, la última parte del proyecto. El proyecto tuvo como objetivo que durante la pandemia en el país se recolectaran datos, que pudiéramos investigar y tener información científica que nos permitiera evaluar el retorno seguro de los niños y las niñas a los colegios. Teníamos evidencia científica de otros países que nos decía que retornar a los colegios era el camino indicado por un montón de factores: pérdidas de aprendizaje, alimentación, situaciones de violencia, y en Colombia tristemente los colegios fueron de lo último que se volvió a abrir. Entonces ese proyecto es muy lindo porque nace de 5 organizaciones: Uniandes, Red Papás, Save the Children, Educapaz y CINDE, que estaban interesados por decirle a los tomadores de decisión, para que tuviéramos incidencia política en decir: abramos los colegios ya, que es prioritario, es elemental, antes que los bares, antes que las discotecas, antes que los centros comerciales. Los niños deben volver a sus colegios porque son entornos más seguros y más protectores. Debemos sacarlos de muchos factores de riesgo que tristemente estaban viviendo. Entonces el proyecto nace desde esa necesidad. Se aplican encuestas en 11 entidades territoriales certificadas del país, muy diversas: Arauca, La Guajira, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, en Quibdó. Y finalmente tenemos datos que nos dicen grandes retos. El proyecto tuvo una situación muy especial, que nace en ese momento de cierre, pero va finalizando y se va como tramitando durante la apertura. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar, como te digo, con todas estas secretarías, socializándole los datos que ellos mismos nos habían dado a través de sus colegios, de los rectores, de los coordinadores, de los maestros, para conversar y dialogar y, como te digo, tener incidencia en las problemáticas,
críticas, en los retos, en las oportunidades que trajo la pandemia. Ya estábamos en un contexto de apertura, pero la pandemia, todos sabemos, trajo grandes retos, todavía hay grandes retos educativos y el proyecto nos permitió construir esos diálogos intersectoriales liderados por estas 5 entidades que te cuento. Es un proyecto muy lindo, desarrollado, la universidad está encargada de hacer la evaluación de impacto del programa Comunidades Cuidadoras, en este momento implementado por Profamilia en Uribia, La Guajira. Entonces, de la mano de Ángela y María Cecilia, hemos, a través de grupos focales y encuestas, a través de acercarnos al grupo que está implementando el programa de Profamilia, entendido un poco cómo entiendan estas comunidades el concepto de género, el concepto de violencias basadas en género y también el concepto de violencia sexual. Como todos sabemos, Uribia es un territorio donde principalmente hay comunidades étnicas, guayús, y también hay una situación de migratoria muy importante donde muchos guayús venezolanos, que antes la frontera física era muy indiferente porque culturalmente hay unos lazos muy fuertes, ya se están migrando para vivir permanentemente en Colombia. Uribia es un paso, unos se quedan, otros siguen buscando otros lugares. Entonces, en esa comunidad tan compleja, en un contexto de pobreza multidimensional muy fuerte, porque Uribia es de los municipios, si no es el primero, es el primer municipio con mayor pobreza multidimensional en el país. Entender un poco, con mira cómo todo se cruza, lo étnico, la pobreza multidimensional, un contexto humanitario complejo, entender estos conceptos de género, violencia de género, violencia sexual, y cómo este programa que está implementando Profamilia está afectando, esperemos que para bien, el entendimiento de estos conceptos y las herramientas que tengan las comunidades para asumir y dar una respuesta y unas capacidades ante estas situaciones que tristemente pasan muy a menudo. Primero, la visión, los lentes de la investigación cualitativa ha traído oportunidades para mí hermosas a nivel profesional y personal. Entonces, es una herramienta que valoro y seguiré entrenando, seguiré formándome en ella para entender cómo las emociones, las ideas, las percepciones son parte fundamental de la investigación, y cómo eso, unido con los datos, nos dan un programa mucho más completo, mucho más real y mucho más cercano a lo que realmente está pasando. Segundo, la metodología cuantitativa. Como lo decíamos, soy politóloga, entonces sí quería reforzar, sí quería entrenarme más en números, en estadística, en programación. Primero, la educación ha sido parte de mi proyecto de vida, entonces ya desde mi trayectoria personal, aplicar eso a conocimientos técnicos, entender cómo podemos mejorar la calidad educativa en el país, tanto desde la primera infancia hasta la adultez. Entonces, por ahí va como esa pasión por la educación desde mi trayectoria personal, y ya ahora mucho más desde lo profesional, desde el conocimiento y la investigación. Por la participación de las mujeres, pues también creo que trabajo desde la academia, desde otros frentes, para que las mujeres cada vez tengamos más incidencia política real, tomemos decisiones para la ciudad, para el país, a nivel internacional. Entonces, desde ahí también es ese propósito y ese objetivo que tengo, que también son desde los dos frentes, personal y profesional. Desde la migración, con la escuela tuve la oportunidad de estudiar cómo durante la pandemia se atendió desde el Estado a este grupo poblacional que hoy hace parte de la sociedad colombiana, que hoy hace parte de las necesidades, de las demandas sociales, de las potencialidades que tenemos en el país. Entonces, desde la escuela se abrió esa puerta para entender un poco los grupos poblacionales, cómo estaban siendo atendidos por el Estado, y uno de ellos muy importante es la migración, y más en este contexto mixto de Colombia, donde tenemos un grupo de desplazados por víctima de la violencia muy grande, de los más grandes del mundo, y combinado con este nuevo grupo poblacional migratorio principalmente del país Venezuela.
Bueno, actualmente hago parte con la profesora María Cecilia y Ángela Guarín del proyecto Comunidades Cuidadoras, lo continuamos evaluando. También estamos iniciando otro proyecto con la Fundación Juanfe, es muy reciente. Este proyecto tiene como objetivo entender cómo podemos escalar el modelo 360 de la Juanfe, que es un modelo que ya tiene evaluaciones previas, que ya nos dijo que era muy bueno, que tiene unos efectos muy positivos en las jóvenes que pasan por este modelo. Entonces ya ahora queremos entender cómo lo podemos escalar, cómo podemos obtener herramientas de política pública para que desde el sector público y desde el sector privado y desde alianzas de los dos podamos escalarlo, porque ya nos dimos, pues ya por investigaciones pasadas nos dimos cuenta que es un modelo exitoso. Entonces también tenemos desde la escuela ese otro proyecto del que estoy muy alegre de participar, y también desde Medellín, porque todavía estoy radicada en Medellín, participando en procesos de incidencia política también, para mirar cómo desde las políticas públicas, desde la rigurosidad que imparte la escuela, podemos llegar realmente al sector público a tomar decisiones basadas en evidencia, a tomar decisiones basadas en lo que nos dicen los datos y obviamente en lo que sea mejor para todas las comunidades. Bueno, daría 3 razones centrales. Uno, por la rigurosidad. La Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes es rigurosa en su plan de estudios. El plan de estudios, como lo ven, siento que lo cumplió a cabalidad y mucho más. La expectativa mía se cumplió y mucho más. Entonces creo que el plan de estudios se cumple. Lo que puedan leer del programa, eso es lo que van a recibir. 2, por la planta de docentes. Una escuela es lo que hace la gente de ella, y creo que los docentes son claves desde su pasión y su vocación por la enseñanza, su preparación rigurosa y admirable, porque desde la admiración por todas las trayectorias académicas de los docentes, profesoras y profesores de la escuela. Y 3, porque es una maestría de políticas públicas que no se le olvida y está muy conectada con que hace parte de una escuela de gobierno. Entonces te da pautas, te enseña, te da herramientas para tener incidencia, para gobernar desde cualquier parte. No solo se gobierna desde la presidencia, sino para tomar decisiones, para tener claridades en momentos difíciles. La escuela tiene muy en su corazón ese mensaje de que hay que tomar decisiones, y nos están preparando para que nosotros seamos los que tomemos las decisiones.